Este ha sido uno de los coches más absurdos de la historia de la automoción. El BMW X6M era un SUV de gran tamaño exterior, pero su carrocería estilo-coupé le hacía carecer del tamaño interior del X5. Montaba un enorme motor V8 de 555 caballos de potencia, queriendo entonces BMW convertirlo en un coche de comportamiento y rendimiento deportivo. El X6M juntó todas las modas en un mismo paquete, SUV, coupé y deportivo, creando un coche sin sentido. Un coche que resultaba complicado de encasillar. ¿Para qué servía? Tal vez su objetivo era ser un símbolo de moda y de estatus, el coche de lujo ideal para ser el más chic del restaurante de moda. Pero, ¿cómo llegamos a esto? En este vídeo vamos a repasar cómo pasamos de esto a esto. Pero lejos de ser una moda pasajera, el X6M creó una nueva oleada de SUVs deportivos, a lo que se han sumado las marcas más prestigiosas del mundo, como Lamborghini o Ferrari. Montar enormes motores de gasolina en vehículos todoterreno no es una moda actual, es algo que siempre se ha hecho, pero antes tenía un sentido. En la década de los 80 los todoterreno diésel eran esto. Os pongo un ejemplo. Un enorme Nissan Patrol presumiendo de su motor de 6 cilindros de 3.200 centímetros cúbicos, pero con solo 95 caballos. Con un peso de 1.995 kilos, las prestaciones pues os las podéis imaginar. 138 km por hora a velocidad máxima, 21,5 segundos para cubrir el 0 a 100. En los años 80 y principios de los 90 montar grandes motores de gasolina en estos coches 4x4 tenían un motivo: lograr unas prestaciones dignas que se aproximaran a las de un turismo. Por lo tanto, a falta de mejorar la tecnología de las mecánicas diésel para lograr un mayor rendimiento, resultaba casi obligado utilizar mecánicas de 6 e incluso 8 cilindros en estos grandes todoterrenos, para lograr potencias que permitieran mover con solvencia a estos vehículos. De esta manera, Land Rover ofrecía en su Range motores de 8 cilindros, Jeep en su Cherokee ofrecía un motor de 6 cilindros en línea, introduciendo tras el lanzamiento del Grand Cherokee la opción de poder montar un enorme V8. Toyota con su Land Cruiser también ofrecía estas enormes mecánicas bebedoras de gasolina. Pero todos estos coches tenían un mismo cometido: ser unos auténticos 4x4 manteniendo totalmente su identidad. Por lo tanto, en aquella época contar con enormes motores de gasolina solo tenían el objetivo de lograr unas prestaciones dignas. En ningún momento estos coches se animaban a explorar los límites de su bastidor, ni tampoco se les intentaba dotar de una estética deportiva. Siguen siendo auténticos 4x4. Pero durante la década de los 90 algo cambió. La moda de tener un 4x4 en casa como vehículo familiar hizo que cada vez se fueran volviendo más dóciles y refinados, más aptos para rodar por asfalto. Esto trajo consigo el inicio de una nueva moda de 4x4 prestacionales. Parecía que el nuevo objetivo era lograr todoterrenos que se codearan con los 200 km por hora y lograran aceleraciones similares a las de compactos GTI. Lo más curioso de todo esto es que uno de los primeros en subirse al carro fue la marca SsangYong, con el Musso E32. Este todoterreno nacía con el objetivo de ofrecer un 4x4 relativamente dinámico y de prestaciones sobresalientes. Ya de entrada el Musso era un 4x4 tildado de light en la época. A pesar de contar con reductora, su larga batería y prominentes paragolpes le impedían gozar de buenas dotes todoterreno. El Musso E32 usaba una mecánica Mercedes, el fiable 3.2 litros de 6 cilindros en línea. Este SsangYong ofrecía 220 caballos de potencia para mover las casi 2 toneladas de peso. Con 197 km por hora de velocidad máxima y menos de 10 segundos para pasar de 0 a 100, este Musso E32 se convertía en uno de los 4x4 más asfálticos y prestacionales de su momento. Su éxito sería muy comedido, algo en lo que influyó su elevado precio. En el año 1997 pagar 6.150.000 pesetas por un SsangYong era algo poco común. Para entonces Mercedes ya era una experta en el segmento de los 4x4 puros, con su clase G. Viendo el panorama decidió crear un todoterreno menos radical que su clase G, para de esta forma seducir al público americano. De esta manera, en el año 1997 nacería el Mercedes ML. Dejando claro desde el primer momento a qué público iba dirigido, el ML inicialmente solo montaría mecánicas de gasolina, con 3 escalones de potencia: el ML 230, el ML 320 y el ML 420. De esta forma estructuraban una gama con 3 potencias, siendo el primero un motor de 4 cilindros, el segundo un motor de 6 cilindros y el tercero siendo un V8. Siendo uno de los coches utilizados en el éxito cinematográfico Jurassic Park 2, Mercedes quiso explorar también el mercado europeo con este nuevo concepto de coche, y para ello lanzaría 2 alternativas diésel. En el año 1999 el ML 270 CDI de 163 caballos y más tarde en el año 2001 el cuestionablemente fiable ML 400 CDI, con un enorme V8 de 250 caballos de potencia.
Con una gama tan bien estructurada, el ML sigue siendo un auténtico 4x4, pero de una forma más sutil que el bruto clase G, permitiendo también un uso familiar gozando de un mayor refinamiento y comodidad. El Mercedes ML contaba con suspensiones independientes en las 4 ruedas, una gran diferencia respecto al clase G, que montaba un eje rígido delantero y trasero. Aun con ello, el ML era un coche que mantenía un buen equilibrio entre actitudes camperas y un comportamiento perfectamente adaptado para el uso diario. Por primera vez, Mercedes podía presumir de contar con un todoterreno apto para uso familiar. Viendo el panorama, su gran rival BMW no se mantendría quieta, y aprovechando la reciente adquisición de la marca, Land Rover decidió beneficiarse de sus tecnologías para crear así el primer BMW con imagen de todoterreno. De esta forma, en el año 1999, el BMW X5 saldría a escena. Para entonces ya existían los primeros vehículos que podían considerarse SUVs. El Toyota RAV4 o el Honda CR-V ya se empezaban a ver por las carreteras, pero el BMW X5 se puede considerar el mentor del SUV del gran tamaño entre las marcas de representación. Un coche que carecía de reductora y con una puesta a punto claramente enfocada a lograr un comportamiento más dinámico que sus rivales. Mercedes, viendo el éxito del nuevo X5, decidió cometer una locura metiendo un enorme motor V8 de 5.4 litros y 347 caballos de potencia en el vano motor de su ML. Con una puesta a punto acorde crearon el Mercedes ML 55 MG. Esta nueva bestia creada por Mercedes declaraba 235 km por hora de velocidad máxima y menos de 7 segundos para pasar de 0 a 100. Prestaciones que no estaban muy lejanas a las de un Audi S3 de la época, pero ofrecidas en un enorme 4x4 de enfoque familiar. Como era esperable, BMW reaccionó lanzando el BMW X5 4.6 y S. Con un V8 de menor cilindrada declaraba exactamente la misma potencia que el Mercedes, 347 caballos, quedando claro que el marcaje de ambas marcas era férreo. La concepción del X5 le permitía ser más rápido con la misma potencia. Era un coche algo más ligero que el Mercedes. Su carrocería era más baja y su puesta a punto estaba claramente enfocada al comportamiento deportivo. El Mercedes ML 55 MG seguía siendo un auténtico todoterreno, algo más limitado por sus nuevos paragolpes y neumáticos más asfálticos, pero seguía siendo un auténtico 4x4. En cambio, el BMW X5 4.6 y S estaba claramente enfocado al asfalto, por lo tanto, a pesar de contar con la misma potencia, el enfoque de ambos era bien diferente. Poco a poco todas las marcas premium se irían subiendo al carro. Volvo sacaría el XC90 con una concepción similar a la del X5. Por su parte, Volkswagen sacaría el Touareg, siendo un 4x4 con un enfoque similar al Mercedes ML. Pero durante el año 2002 llegaría una de las principales revoluciones al segmento de los 4x4 prestacionales con tintes deportivos. Tras muchos años esperando un Porsche de 4 puertas, tendría que llegar el Cayenne para ofrecerlas y ya de paso en carrocería todoterreno. Durante muchos años se habló del nacimiento de un Porsche familiar, un rumor que se iría convirtiendo en realidad durante el año 1997, cuando Porsche decidió estrechar lazos con Volkswagen para desarrollar y producir dos nuevos coches en sus gamas pero con identidades bien diferentes. Aunque la base sería la misma, lo importante tomaría caminos diferentes. El interior de ambos coches era distinto, teniendo el del Porsche mayor calidad. El Cayenne montaría motores específicos que no podría equipar el Touareg, y la puesta a punto de su bastidor sería claramente más deportiva. Cabe destacar el interés de Porsche en que su nuevo todoterreno asfáltico saliera redondo. Tal fue así que de una forma similar a la que hicieron los japoneses en el desarrollo del Honda NSX, estarían meses marcando de cerca a sus rivales. Para ello, los cargos más importantes del proyecto se les obligaría a que entregaran sus Porsches de empresa, y en su lugar se les daría varios sub o todoterreno de la competencia. Coches como el BMW X5, el Mercedes ML, el Ford Explorer y el Jeep Grand Cherokee serían testados durante meses por estos altos cargos. De esta forma todos irían probando a los rivales que tendría el Cayenne una vez saliera al mercado, y cada 4 semanas los iban rotando. De esta forma, conviviendo con los coches, pudieron conocer de primera mano las fortalezas y defectos de cada uno de ellos, para de esta forma crear el 4x4 perfecto. Presentado en el Salón de París del año 2002, tras su lanzamiento, Porsche se marcó una previsión de producir 25.000 unidades anuales. Inicialmente ofrecía dos variantes de potencia, la S con un motor V8 de 340 caballos y el Turbo, con el mismo V8 pero turboalimentado para lograr 450. Rápidamente se superaron las previsiones más optimistas, superando ampliamente el objetivo inicial, vendiendo en 8 años 276.652 ejemplares, lo que hace un total de casi 35.000 unidades anuales. Gracias a su puesta a punto, el Cayenne ofrecía un comportamiento en curvas que ningún otro SUV o todoterreno del momento podía ofrecer, y sus prestaciones resultaban algo estratosféricos en su momento.
Estamos hablando que la versión turbo declaraba 263 km/h de velocidad máxima y 5,7 segundos para pasar de 0 a 100. A pesar de contar con una estética controvertida y que fue un modelo odiado por muchos porchistas, el Cayenne supuso una revolución en el segmento. Su éxito aumentaría aún más cuando se lanzó la versión más básica. El Cayenne a secas heredaba el motor 3.2 V6 del grupo Volkswagen, con tan solo 250 caballos, que para un Porsche de su tamaño podían parecer pocos. Pero esto daba la oportunidad para muchos a tener su primer Porsche por un precio no muy superior al de la competencia más directa. El restyling del Cayenne traería consigo muchas mejoras. Su estética estaba más lograda, se montarían las barras estabilizadoras activas, que hacían que el Cayenne pareciese que sobrepasaba las leyes de la física. Pero claro, no todo iba a ser bueno para el aficionado, y en el año 2009 llegaría Cayenne Diesel, que montaría el famoso motor 3000 V6 de origen Audi, algo que supuso otro duro revés para muchos puristas de la marca alemana. Respecto al Touareg, su posicionamiento estaba más alineado al del Mercedes ML que con el BMW X5, con una gama muy amplia de motores que contaba con una mecánica diésel de acceso de 5 cilindros y 174 caballos, permitía un precio base muy competitivo frente a sus rivales. Teniendo en cuenta que su enfoque no era el mismo que el del Porsche Cayenne, parecía curioso que Volkswagen decidiera entrar en la guerra de la potencia, montando un enorme 6 litros W12 de 450 caballos, un coche que parecía querer rivalizar con su hermano de Porsche, el Cayenne Turbo. Pero es un motor que sorprendería al mundo, que a la postre resultaría desastroso en fiabilidad. Este sería el 5000 V10 TDI de 313 caballos, un enorme motor diésel con 2 turbocompresores que supuso un desastre total. De primera mano viví en mis carnes cómo estos Touareg se pasaban semanas y semanas en el taller, y lo peor de todo. Para realizar muchas operaciones había que bajar el motor abajo, al carecer de espacio en el vano motor para poder trabajar. Un desastre de ingeniería mecánica que dio mucha publicidad al Touareg en su momento, presumiendo de su enorme par motor de 750 Nm. Cada vez más y más marcas irían sumando a la moda de montar en sus SUVs motores enormes. La nueva generación del Mercedes ML se había vuelto más asfáltico y, como no, también tendría su variante AMG. El nuevo Mercedes ML 63 AMG contaría con un enorme motor V8 de 6.2 litros de cilindrada y 510 caballos, un coche claramente enfocado a rivalizar con el Cayenne Turbo. Como podemos ver, cada vez aquellos 4x4 que inicialmente se habían domesticado para hacerlos más aptos para el día a día, se iban volviendo aún más asfálticos. Entre ellos, la reductora ya era una rareza y los neumáticos de bajo perfil una tradición. Pero si algo parece absurdo, aún se puede hacer más absurdo, y en el año 2008 BMW lanzaría el X6. Presentado en el Salón del Automóvil de Detroit, el BMW X6 traería un nuevo concepto de vehículo, el subcoupé. El X6 tenía la intención de colocarse un escalón por encima del X5, era más caro, se ofrecía con mecánicas más potentes, y el público al que iba dirigido era un público menos familiar. Tal fue así que el X6 inicialmente ofrecía solo 4 plazas en un coche enorme de casi 4,9 metros de longitud y 2 metros de ancho. Durante el año 2008 el X6 se ofrecía con 2 mecánicas gasolina y con 2 diésel. Pero en el año 2009 llegaría el objeto de este vídeo, el BMW X6M. ¿Pero qué sentido tiene este coche? Este enorme monstruo de casi 2.500 kilos desperdiciaba todo su tamaño exterior con un interior más bien justito, y de solo 4 plazas. Evidentemente, con 550 caballos y una puesta a punto acorde, el coche no iba mal, pero a ver, puestos a gastar más de 100.000 euros, ¿nos parece mejor alternativa a un Panamera, un BMW M5 o un Audi RS6? Y es que el BMW X6 fue un producto creado por la moda. Una moda que intentaba juntar todo en un mismo paquete, juntando conceptos opuestos, como coupé con espacio, comportamiento deportivo con un elevado centro de gravedad. Un coche creado para ser el más chulo del barrio en una época donde las berlinas cada vez estaban más de capa caída. Lejos de ser una moda pasajera, su coupé sí que tuvo cabida en el mercado, algo que no pasó anteriormente con el Avantime, que abrazaba un concepto de monovolumen coupé, eso sí, entonces solo tenía 3 puertas. Tras más de 250.000 unidades producidas del X6 de la primera generación, quedaba claro para BMW y para el resto de las marcas que el nuevo concepto había calado hondo en el mercado. Tal era así que todas las marcas se irían sumando al carro con modelos homólogos y con diferentes tamaños de carrocería, creando dentro de cada marca 2 gamas bien diferenciadas, la de los SUV y la del subcoupé. De esta forma ahora tenemos al BMW X2 y X4, al Mercedes GLC y GLE Coupé, al Cayenne Coupé, al Audi Q3, un grupo casi interminable de coches con limitaciones sujetas a una moda que parece que durará mucho tiempo. ¿Qué nos va a deparar el futuro? Pues poco más. Cuando marcas como Lamborghini o Ferrari ya se han subido al carro con el Urus y el Pura Sangre, ¿qué nos queda? ¿Un SUV de Bugatti o de Pagani? A mí personalmente no me sorprendería.
Y ahora os hago una pregunta, ¿y vosotros entendéis esta nueva moda? ¿Pensáis que si el Avantime hubiera tenido 5 puertas habría tenido éxito? Debatamos en los comentarios.